El experimento Filadelfia. ¿Por qué fue ocultado? El experimento Filadelfia es uno de los proyectos más enigmáticos y misteriosos de la Segunda Guerra Mundial, que hasta el día de hoy genera controversia y asombro. En 1943, la Marina de los Estados Unidos comenzó pruebas secretas cuyo objetivo era hacer invisible un barco de guerra a los radares enemigos. Este proyecto ultrasecreto, conocido bajo el nombre clave Arco Iris, Rainbow, atrajo no solo la atención de los militares, sino del mundo entero, convirtiéndose en una leyenda llena de enigmas y misticismo. La base del experimento era la idea de crear un campo electromagnético tan potente que envolviera al barco y desviara las ondas de radio, haciéndolo completamente invisible para los sistemas de detección. El principal objeto de las pruebas fue el destructor USS Eldridge, que según la leyenda no solo desaparecía de los radares, sino del mismo espacio-tiempo. Científicos e ingenieros intentaban aplicar avances en el campo del electromagnetismo y la teoría de la relatividad, desarrollados por genios como Nikola Tesla y Albert Einstein. Tesla, desde un principio, recomendó realizar el experimento sin tripulación a bordo, temiendo posibles consecuencias, pero sus advertencias no fueron tomadas en cuenta y él decidió abandonar el proyecto. En su lugar, tomó el mando el Dr. John von Neumann, conocido por sus trabajos en matemáticas y física, quien continuó con los experimentos. Durante las pruebas, se generó un campo electromagnético rotativo alrededor del Eldridge, con la intención de alterar las propiedades del espacio a su alrededor y permitir que el barco se desplazara a otra dimensión o realidad. Este proceso estuvo acompañado de extraños efectos visuales. Alrededor de la nave aparecía un halo iridiscente cuyos colores iban del rojo al azul, lo que dio nombre al proyecto. Sin embargo, los experimentos no salieron como se esperaba. En cierto momento, el barco desapareció completamente del espacio visible y no reapareció durante varias horas. Cuando el Eldridge volvió a materializarse, estaba parcialmente transparente, y varios miembros de la tripulación resultaron afectados. Algunos parecían haber quedado fusionados con las paredes del barco, otros sufrieron quemaduras y algunos desaparecieron sin dejar rastro. Los marinos que regresaron estaban completamente desorientados y con serios trastornos mentales. Sus relatos fueron tomados con escepticismo, y el diagnóstico de mentalmente inestables se convirtió en una manera conveniente de encubrir lo sucedido. Entre las muchas teorías sobre el origen de las tecnologías utilizadas en el experimento, existe una especialmente fantástica. Según esta versión, Estados Unidos recibió conocimientos secretos de una raza alienígena conocida como los grises, lo cual permitió la creación de un dispositivo tan increíble. Esta teoría complementa la leyenda, añadiendo un elemento de misterio cósmico y de influencia extraterrestre. Aunque los documentos oficiales del proyecto Arco Iris siguen clasificados, muchos investigadores creen que este experimento fue el precursor de las modernas tecnologías de ocultamiento e incluso de la teletransportación. Las teorías científicas sobre anomalías espaciotemporales, transiciones cuánticas y campos electromagnéticos ofrecen posibles explicaciones de lo ocurrido, pero el fenómeno nunca ha sido completamente resuelto. El experimento Filadelfia sigue siendo un símbolo de aquellas páginas oscuras e inexploradas de la historia de la ciencia, donde la línea entre la realidad y la fantasía se desvanece, y donde la mente humana y la tecnología intentan ir más allá de los límites de lo posible. Es una historia sobre cómo el deseo de victoria y descubrimiento puede llevar a revelaciones que la humanidad aún no está preparada para comprender o aceptar. Curiosamente, durante el experimento ocurrió un evento misterioso con dos miembros de la tripulación, Duncan y Edward, quien más tarde sería conocido como Albiele Cameron. Al comienzo del experimento, abandonaron rápidamente el barco, saltando por la borda y nadando hacia la costa. Sin embargo, en lugar de llegar al puerto de Filadelfia, aparecieron en Long Island, Nueva York, y habían pasado casi 40 años. Su llegada se registró en 1983. Según Bielek, estos eventos estaban relacionados con otro proyecto secreto, el proyecto Montauk, que se desarrollaba paralelamente al Arco Iris. Había una conexión directa entre ambos experimentos. Bielek afirma que en el planeta Tierra existen 4 biocampos que se alinean cada 20 años en un solo punto, generando el 12 de agosto un fenómeno energético único, un campo de hiperespacio extremadamente poderoso. Esta energía, según él, permitía al USS Eldridge deslizarse a través del espacio y del tiempo, como si viajara por un túnel cósmico invisible. En 1943, el Dr. John von Neumann, director del experimento, fue convocado a participar en el proyecto Manhattan, relacionado con la creación de la bomba atómica, el arma que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Aunque oficialmente se niega cualquier conexión entre los proyectos Arco Iris y Montauk,
investigadores descubrieron documentos de 1943 que confirman la participación de Einstein en trabajos para el Departamento de Marina. Testigos contaron cómo algunos soldados descendían del Eldridge y literalmente desaparecían ante los ojos de otros presentes. El experimento Filadelfia es un ejemplo de una historia que se niega a desaparecer. Su aura enigmática continúa atrayendo la atención de investigadores de fenómenos paranormales. Jack Del Valle, uno de los investigadores más reconocidos, ha descrito vivamente el escepticismo de muchos científicos hacia este relato, pero eso no ha impedido que siga provocando fascinación y debate. Para entender los orígenes, hay que remontarse a 1912, cuando el matemático David Hilbert desarrolló el concepto del espacio de Hilbert, nuevos métodos matemáticos para describir múltiples realidades y dimensiones. En 1926 conoció a John von Neumann y compartió sus descubrimientos, que luego aplicó en colaboración con Einstein. Von Neumann era un maestro en transformar ideas matemáticas abstractas en experimentos físicos reales. También se menciona al Dr. Livingston, autor de las ecuaciones temporales de Livingston, cuyos trabajos hoy están prácticamente perdidos. Las investigaciones serias sobre la invisibilidad comenzaron en los años 30 en la Universidad de Chicago, bajo la dirección del Dr. John Hutchinson, quien tenía vínculos con el proyecto Montauk. Otro aporte importante provino del físico austriaco Kurt Inauer, mientras que Nikola Tesla unificó estas ideas al estudiar la naturaleza de la relatividad y la invisibilidad. En 1933 se fundó el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, donde trabajaban Einstein y von Neumann. Para 1936, Tesla se convirtió en director del proyecto, y a finales de los años 30, los científicos lograron la invisibilidad parcial de objetos. En 1940 se realizaron las primeras pruebas completas en el astillero de Brooklyn, donde una nave, completamente vacía, fue sometida a campos electromagnéticos. Para 1941, Tesla había ganado la plena confianza del gobierno, obteniendo acceso a un buque para llevar a cabo sus experimentos. Los famosos transformadores de Tesla fueron utilizados a bordo del USS Eldridge. El inventor actuaba con gran precaución, ya que gracias a su capacidad de visualizar mentalmente sus proyectos, intuía los posibles problemas relacionados con la seguridad y los efectos sobre la tripulación. Estos eventos y desarrollos sentaron las bases para la creación de tecnologías que se adelantaron décadas a su tiempo y que aún hoy siguen siendo fuente de misterio e hipótesis sobre la naturaleza del espacio, del tiempo y de las posibilidades ocultas de la ciencia. Una historia sumamente fascinante y, al mismo tiempo, trágica. El conflicto entre Nikola Tesla y John von Neumann fue, en gran medida, lo que definió el destino del experimento Filadelfia. Tesla, como bien mencionas, comprendía que la psique y los cuerpos de la tripulación estarían sometidos a un estrés y riesgo enormes, insistía en la necesidad de más tiempo para perfeccionar la tecnología y garantizar la seguridad. Pero von Neumann estaba enfocado exclusivamente en los resultados prácticos y la eficiencia militar, ignorando los aspectos metafísicos y humanos. Y ocurrió justamente lo que Tesla había intentado evitar: muchos tripulantes sufrieron graves daños, y el experimento fue saboteado por el propio Tesla en 1942, aunque eso no bastó para evitar la tragedia. La historia del destructor griego León, que en esencia era el renombrado Eldridge, añade aún más misterio. La ausencia de páginas en el diario de a bordo, los relatos sobre apariciones fantasmales y luces verdosas, vibraciones extrañas, todo ello sugiere que el barco quedó atrapado en algún tipo de estado o dimensión anómala, dejando tras de sí huellas de fenómenos inexplicables. El viaje en el tiempo de los hermanos Duncan y Edward Cameron añade un nivel más de misticismo. Su repentino salto de 40 años al futuro y la conexión con el proyecto Montauk, así como los recuerdos de Albielek sobre tecnologías alienígenas secretas que permitían la regresión de edad, nos recuerdan cuán compleja y multifacética puede ser la intersección entre la ciencia, el misterio y las teorías de conspiración. El experimento Filadelfia no fue solo un intento de crear invisibilidad, sino una de las historias más extrañas y controvertidas sobre viajes en el tiempo, transiciones interdimensionales y programas gubernamentales secretos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente podría haberse realizado un experimento así con el nivel de tecnología disponible en los años 40? ¿O se trata más bien de un mito reforzado por la imaginación y los rumores? Es muy interesante que la tecnología de borrado de memoria utilizada en Albielek, BLX, no fuera perfecta. Al final, no solo logró recuperar lo olvidado, sino que también obtuvo vislumbres del futuro. Este efecto recuerda directamente a los clásicos bucles temporales y a las paradojas de los viajes en el tiempo. El dispositivo inventado por Tesla para restaurar los puntos temporales de los marineros es una idea curiosa,
destinada a evitar que una persona se pierda en el flujo del tiempo. En el caso de los Cameron y del propio Bielek, la tecnología de regresión les permitió vivir en otra época e incluso adoptar una nueva identidad. Su historia de traslado de 1943 a 1983, el encuentro con von Neumann y su participación en el proyecto Fénix en la base de Montauk suena casi como un guión de película de ciencia ficción, pero está acompañada de una gran cantidad de supuestos detalles y testimonios reales. La suerte del hermano menor, Jim, también suena trágica y escalofriante. Murió atrapado en la estructura del barco debido a una alteración molecular durante la rematerialización. Este elemento intensifica la atmósfera mística y trágica de toda la historia. La intervención extraterrestre, según Bielek, también fue una parte clave de los eventos, especialmente entre los años 1973 y 1983. Él asegura que los alienígenas ayudaron en la construcción de túneles temporales, lo que expande la narrativa hacia el contacto con civilizaciones no humanas y tecnologías secretas. Las predicciones de Bielek sobre el futuro, como terapias por vibración y luz, cambios climáticos, el colapso de los gobiernos centrales y la reducción de la población, también añaden un componente futurista al relato. En conjunto, esta historia parece una mezcla de hechos, leyendas y teorías conspirativas. Sin embargo, refleja nuestro deseo humano más profundo, comprender los misterios del tiempo, las tecnologías y aquello que está más allá de lo conocido. ¿Qué piensas tú? ¿Cuánto de esto crees que es verdad y cuánto es ficción? ¿No sería increíble que al menos parte de estas ideas resultara ser cierta? Pero la historia no termina ahí. Después de los eventos de 1983, Bielek comenzó a notar que su cuerpo y su conciencia experimentaban extrañas transformaciones. Sus sueños se volvieron más vívidos, con fragmentos de mapas, símbolos que no podía descifrar y conversaciones en lenguas desconocidas. Consultó con especialistas, pero la mayoría solo se encogía de hombros. Entonces comprendió que no se trataba de simples efectos secundarios, era un llamado. Comenzó a realizar sus propias investigaciones. Afirmaba que dentro de su memoria existían cápsulas temporales selladas, segmentos de conciencia encriptados que se activaban bajo ciertas condiciones. Un día, utilizando un dispositivo basado en planos de Tesla, provocó una resonancia en su actividad neuronal que despertó un recuerdo, no de su vida, sino de lo que él creía era una línea de tiempo paralela. En esa rama alternativa, los eventos del experimento Filadelfia se desarrollaron de manera distinta. El Eldridge no desapareció por unos minutos, sino durante 6 días, y no reapareció en Norfolk, sino en la región de la Antártida, donde ya existía una base secreta conocida por unos pocos como la Estación Cero. Según Bielek, esa base fue construida por los nazis hacia el final de la guerra con ayuda de aliados extraterrestres. Fue ahí, aseguraba él, donde conoció por primera vez a los guardianes del nudo temporal, entidades sin forma fija, capaces de desplazarse entre realidades cuánticas tan fácilmente como un ser humano pasa la página de un libro. También relató que, entre 1983 y 1989, formó parte de una misión secreta para recuperar el cronoarchivo, una especie de biblioteca de registros temporales almacenada fuera del espacio convencional, en una zona conocida como K24. Según él, allí se resguardaban las crónicas de todos los cambios en la historia mundial, tal como ocurrieron antes y después de las intervenciones de experimentos como Montauk y el de Filadelfia. Algunas de esas grabaciones fueron compartidas por Bielek en círculos privados. En ellas se mencionaba que, entre 2025 y 2031, ocurriría un segundo desplazamiento del eje terrestre, provocado por una alteración artificial del campo temporal cerca de Groenlandia. Esto causaría un cambio climático radical y un apagón global de los sistemas digitales que duraría 7 días. Estos eventos eran conocidos bajo el nombre clave de la purga de la red. Bielek afirmaba que ya existía una alianza secreta entre los últimos seguidores de Tesla y aquellos que conocían la existencia de otras líneas temporales. Su misión, evitar que se repitieran los errores del experimento de Filadelfia. Uno de sus agentes, conocido únicamente como la Sombra, tenía como objetivo detener la activación de un nuevo dispositivo, capaz no solo de doblar el espacio-tiempo, sino también de borrar por completo la memoria civilizatoria de la humanidad. Algunos creen que esa sombra era en realidad el propio Bielek, viviendo en otro cuerpo, bajo otro nombre. Su último mensaje, hallado en un trozo de papel escondido en un compartimento secreto de la vieja base militar de Montauk, contenía una frase enigmática. El punto de no retorno ya ha pasado. Busquen el cronocristal. Solo él puede contener el flujo. Desde entonces, nadie volvió a verlo. Algunos aseguran que regresó a 1943 para impedir el inicio del experimento.
Otros creen que viajó al futuro, a un lugar donde el tiempo ya no es lineal, sino una red infinita de cruces y decisiones. Pero como siempre, la verdad está allá afuera.